El Señor nuestro Dios bendiga grandemente su vida. Queremos agradecer a Dios por darnos este privilegio y esta gran oportunidad de poder estar con cada uno de ustedes a través de la red social, las redes sociales. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre por concedernos este privilegio y poder juntamente con usted abrazar este momento tan especial en el cual podemos adorarle, alabarle y glorificarle al Señor de señores, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente, aquel que dio su vida por la nuestra, aquel que pagó el precio de nuestro pecado y nuestra culpa, aquel que se hizo pobre por hacernos ricos, por enriquecernos de sus grandiosos privilegios que Él tiene en el reino de los cielos para sus hijos. Y es por eso que separamos este tiempo para adorarle, alabarle y glorificarle. ¿Qué le parece si vamos a adorar al Señor? Vamos a exaltarle y vamos a reconocer su grandeza, su poder sobre todas las cosas. Incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a decirle a nuestro Dios: aquí estamos, Padre. Soberano Dios, queremos adorarte, queremos exaltarte y darte todo honor y toda gloria. Queremos humillarnos ante tu digna presencia y decirte que te adoramos, te alabamos, te exaltamos por todo lo que eres, por todo lo que haces y por todas las cosas que harás. Tú eres maravilloso, Dios eterno. Por eso te tributamos honra, alabanza, gloria. Te exaltamos con todo nuestro corazón, por todo lo que eres, por todo lo que haces. Y Padre, queremos venir ante tu presencia para pedirte que nos perdones. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras culpas, perdona la humanidad, Señor, que está de espalda delante de ti. Perdona a aquellos que se volvieron atrás y que no te reconocen como su Dios. Perdona esta sociedad, Señor, vulnerada por el pecado, por la maldad. Te clamamos, te suplicamos en esta noche. Pero también te exaltamos porque eres digno, 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 digno de toda alabanza, de toda adoración. Maravilloso Dios eterno. Te tributamos honra, alabanza y gloria. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Nos humillamos ante tu digna presencia y reconocemos tu grandeza, tu amor, tu poder, tu misericordia. Elevamos nuestras voces para rendirnos ante ti y te damos todo y toda gloria. Gracias por darnos este privilegio de poder exaltarte y adorarte, de poder reconocer tu grandeza, tu poder, tu omnisciencia, tu omnipresencia, porque no hay Dios tan grande como tú. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honra, alabanza y gloria por todo lo que eres, por todo lo que haces. Te reconocemos como el Dios inmutable, como el Señor de señores, como el Dios omnipresente y omnisciente, porque el Padre, como el Padre eterno, el príncipe de paz, digno
eres de todo honor, de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración. Permítenos adorarte, permítenos alabarte y glorificarte, permítenos exaltarte con todo nuestro corazón, rendirnos y humillarnos ante tus pies para honrarte y glorificarte, para bendecir tu santo nombre y para reconocer tu grandeza, tu poder sobre todas las cosas, porque eres maravilloso, Dios eterno, porque eres inmutable, Señor de señores, maravilloso, Padre celestial. Te adoramos, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos con todo nuestro corazón. Ponemos en tus manos en esta noche nuestras vidas, para que tu gloria sea manifiesta a través de ellas, y permítenos expresarte nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud por todo lo que tú eres. Adórale a Dios, alábale a Dios con todo tu corazón, rinde tu vida delante de la presencia del eterno Dios. Exprésale cuánto le amas, cuánto le alabas, cuánto le glorificas al Rey de Reyes y Señor de señores. Bendice su santo nombre y dale todo honor y toda gloria, porque Él es digno de toda honra y de toda alabanza. Oh Espíritu Santo, llénanos en esta noche, llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu poder, de tu misericordia. Abraza nuestra vida, nuestro ser con tu presencia y permítenos adorarte y alabarte, glorificarte y exaltarte, Dios. Soberano Dios, bendecimos tu santo nombre, reconocemos tu grandeza, tu poder sobre todas las cosas. Y venimos para honrarte, para exaltarte y darte toda alabanza, toda adoración. Gracias por darnos este privilegio de poder tocar tu corazón, de poder expresarte nuestra gratitud, nuestra alabanza. Recibe esta adoración. Venimos para bendecir tu santo nombre y darte honra, gloria y alabanza por todo lo que eres y por todo lo que haces. Gracias, Jesús, tu amor inefable, tu gracia divina, podemos sentirle en esta noche, y es por eso que te alabamos, y es por eso que te adoramos, Rey de Reyes y Señor de señores, Dios omnipotente y omnisciente. Tuya la gloria, honra y majestad, tuyo el honor y el poder, maravilloso, Señor de señores, Padre eterno, príncipe de paz. Te adoramos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos con todo nuestro corazón, y nos humillamos ante tus pies para decirte: Abba, Padre, no hay Dios tan grande como tú.
de todo honor, de toda alabanza, de toda gloria, de toda majestad. Por eso permítenos humillarnos ante tu presencia y darte honra y gloria por todo lo que eres, por todo lo que haces. Jesús de Nazaret, bendecimos tu santo nombre y te damos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén, amada Iglesia del Señor, amado hermano y hermana, es una alegría poder estar una vez más con ustedes a través de las redes sociales con el fin de poder adorar, exaltar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vuelvo a repetir, para nosotros es de mucha bendición hoy estar en vuestros hogares a través de este medio para poder adorarle y alabarle al Señor y también estudiar su santa y hermosa y bendita palabra, porque es solamente a través de ella que usted y yo podemos prepararnos para poder un día estar en la presencia de nuestro Señor, en la presencia de nuestro Rey, de nuestro Padre, adorándole por toda la eternidad. Amén. De modo que le damos gracias al Señor y también le damos gracias a aquellos que están entrando en estos momentos a través de la red social para poder estar en este estudio. Queremos exaltar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estábamos el día de ayer y los anteriores días estudiando cosas muy trascendentales con respecto a la labor que Jesucristo estaba realizando en ese caminar durante esos 3 años con sus discípulos. Jesús ya había completamente puesto las bases del Evangelio, de esa nueva generación que venía Él representando para poder establecer su reino aquí en la tierra. Y Jesús se encontró con una serie de factores que afectaron el compromiso que tenía delante de su Padre de predicar el reino de los cielos aquí en la tierra. Y aunque a usted y a mí nos parezca de repente algo inaudito, irrisorio o mentira, los primeros que se opusieron fueron justamente aquellos que estaban a cargo del área espiritual del pueblo judío. Estoy refiriéndome a los sacerdotes, a los rabinos, a los escribas, a los fariseos, como también a los levitas, que eran aquellos que estaban justamente bajo el cuidado de todo lo que era guardar el templo de Jerusalén y también los espacios que se tenían en todo el pueblo de Israel, como le llamaban las sinagogas, para poder recibir a todos aquellos que iban a adorar y alabar al Señor los días sábados. Entonces aquí vemos claramente cómo Jesús, lejos de encontrar una iglesia dispuesta, abierta a escucharle, más bien encontró una iglesia renuente a la palabra de Dios, renuente al compromiso que Dios había establecido con respecto a cómo iba a mostrarse Dios a través de su Hijo Jesucristo con respecto al reino de los cielos. Jesús tuvo mucha oposición, tuvo muchos problemas. Los primeros problemas no fueron con los romanos, no fueron tampoco con los personajes que tenían a cargo quizás entidades públicas en esos momentos en la sociedad. Fueron con los sacerdotes, fueron con los escribas, con los rabinos, con aquellos que tenían la base sólida del Antiguo Testamento y que sabían a través de diferentes profecías que iba a venir el Mesías. Ellos conocían, ellos lo sabían. El problema es que el pueblo judío encargado del área espiritual en el Antiguo Testamento, con respecto al Antiguo Testamento, se había adulterado el plan que Dios
ordenado para que le adoren y le alaben, había conjugado la labor, si podemos decir, la labor religiosa, la labor espiritual, juntamente con la labor social. Había mezclado las responsabilidades de poder ofrecer los sacrificios dentro del templo de Jerusalén y las enseñanzas en las sinagogas en todo el pueblo de Israel. Lo había mezclado con la política, con la sociología. Y cabe resaltar esto, ¿por qué? Porque es muy importante entender. Hoy estamos pasando una etapa muy compleja, muy difícil, y es justamente porque la labor que tiene a cargo la responsabilidad de ofrecer los sacrificios de adoración y de alabanza al Señor ha confundido las cosas espirituales con la labor social y han mezclado las cosas del mundo con las cosas de Dios. Han adulterado la labor esencial que Dios estableció para que sus hijos vayan y les sirvan en el altar, en adoración y en alabanza con las cosas que verdaderamente tienen que ver con una labor social, que si bien es cierto, todos tienen esa responsabilidad, de repente, o esa visión, o probablemente ese sentir, y si usted quiere, lo puede realizar. No le impide la palabra de Dios que si usted tiene el sentir de realizar pues un compromiso social, político, ejecutivo, usted lo puede realizar. No le impide el Señor. El problema está cuando usted y yo nos hemos comprometido con Dios a llevar a cabo una labor espiritual en su templo y que después de haberle prometido a Dios a ofrecerle servicios a Él, a ofrecer culto con la iglesia, a ofrecer nuestro servicio para guiar a las ovejas del Señor, las ovejas del redil, a la presencia de Dios. Nosotros nos salimos del pastorado, nos salimos del ministerio para cumplir una misión, según nosotros, de una labor social. Cuando nosotros, después de haberle hecho una promesa a Dios, de estar todos los días en el altar de Él, adorándole, alabándole, glorificándole, y estar en la presencia de Él, llevando a cabo el ejercicio de guía espiritual, el ejercicio del pastorado, desde el punto de vista espiritual, nosotros salimos de ahí para meternos a la política, para meternos a la sociología, cuando es de ahí que nos sacó el Señor, cuando es de ese lugar que nos rescató el Señor después de haber estado experimentando cosas muchas veces que han afectado nuestra vida. Empezamos nosotros el camino del Señor y de repente Dios nos llama y le decimos: Señor, amén. Y vamos y de rodillas le decimos: Señor, me comprometo contigo a servirte toda mi vida. Ese es el problema. Cuando usted y yo hacemos eso, estamos diciéndole al Señor que su palabra no tiene validez, que sus ovejas las atienda Él y que nosotros somos dueños de nuestra vida y hacemos lo que consideramos. El problema está cuando usted hizo una promesa al Señor de adorarle, servirle como un ministro, como un siervo de Dios, y es más, recibió la bendición sacerdotal. Cuando usted sale del pastorado para meterse a la política y hacer una labor social de esa naturaleza, usted está tirándole en la cara la palabra de Dios al Señor. Eso es malo, eso no está bien, porque usted es un hombre que se comprometió con Dios y no se comprometió con un hombre. No es que no me van bien. Usted en estos momentos, ¿a qué pastor le va bien? Pues seguimos adelante haciéndolo. ¿A qué ministro le va totalmente bien? Por lo menos aquí en Perú,
Ninguna iglesia se ha abierto en la capital, y si se ha abierto por una actitud de rebeldía de los ministros, pero con el riesgo de llevar pues a la muerte a muchas personas, porque justamente los ministerios de salud han dictaminado que haya pues ese alejamiento social por este problema. Y la Biblia nos dice que debemos someternos a las autoridades. Y si no cumplimos con la palabra, entonces, ¿con quién cumplimos? ¿A quién obedecemos? Dios nos dice que debemos someternos a las autoridades porque ellos tienen cuidado por nosotros, ellos velan por nosotros, y las autoridades públicas, sociales, las autoridades de salud nos están mostrando a través con evidencias y con testimonios que estamos en peligro en la humanidad. Y gracias al Señor que Dios nos da las redes sociales con los equipos para poder continuar este trabajo para la gloria y honra del Señor. De modo que ubiquemos los pies bien en la tierra y hagamos las cosas que Dios ordena, porque no podemos cumplir probablemente con un deseo, pero no me diga que está cumpliendo con la palabra de Dios, porque no es así. Si usted se está rebelando con la palabra de Dios y a las autoridades impuestas, usted está en un gran problema con Dios. Arregle ese problema con Dios. Bueno, el asunto está en que estamos nosotros estudiando claramente las bases sólidas de la palabra del Señor para poder de esa manera desprender de nuestro corazón un acto de servicio, de amor, de adoración y de alabanza al Señor. Hoy día vamos a tocar otro tema y espero gracias al Señor que sea de mucha bendición para vuestra vida. Pero antes de eso vamos a dar un saludo a nuestros hermanos y amigos que están en estos momentos en sintonía, a nuestra hermana Aurelia González. Una grande felicitación, hermana, por estar juntamente con nosotros. Gracias, Aurelia, por la preferencia que tiene en este trabajo que estamos haciendo a la Iglesia Cristiana Ministrando. Dios me los bendiga, que el Señor continúe obrando a favor de ustedes. A Denis Medrano también, que está en estos momentos juntamente con nosotros. A Isabel Vera Aguilar, gracias Isabel, desde Guadalupe, del Perú, está con nosotros también para poder aprender la palabra del Señor. A Samuel R. Franco, Samuelito, un abrazo a la distancia y esperamos pues aprender juntos hoy día lo que el Señor nos va a enseñar. Mario Barrera, Mario, Dios te bendiga. Gracias por tu preferencia, y a Sergio Castillo también, que está juntamente con nosotros en esta oportunidad, compartiendo este tiempo especial en las cosas de Dios. Queremos entonces agradecer al Señor por este momento. Hoy día vamos a tratar este tema, Pedro, Jacobo y Juan en una experiencia maravillosa. Tanto Pedro como Jacobo y Juan eran hombres con pasiones, con deseos, como la usted y la mía. Eran hombres con defectos. Hay algo muy importante que debemos siempre tomar en cuenta. Y es que Jesús estuvo con los discípulos cerca de 2 años, 9 meses, o probablemente, póngale 3 años. Y en 3 años no vamos a aprender todo. En 3 años es difícil que usted pueda no solamente memorizar de una manera grande y específicamente, y tampoco analizar, en este caso, en estos tiempos, la palabra de Dios, ni tampoco usted puede decir que está lo suficientemente maduro como para poder tener a cargo una responsabilidad, una labor social que tiene que ver con justamente con la vida eterna, tiene que ver con la administración de las cosas de la vida eterna. En 3 años hemos aprendido algo, sí, pero no lo suficiente como para poder decir ya estamos casi a la perfección, porque aún en el caso nuestro, con 34 años de experiencia en el Señor, nos falta mucho que aprender y nos falta mucho que arreglar, porque cada vez que pasan los años, cada vez que cambian los tiempos,
cada vez que cambia nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza tiene ciertos cambios. Somos niños, luego jóvenes, posteriormente somos adultos, jóvenes adultos, mayores casi para llegar a la adultez, adultos para llegar a la vejez o a la madurez, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que en nuestra vida surge en algunas etapas cambios, y cambios demasiado bruscos, demasiado duros, fuertes, que nosotros mismos no nos llegamos a entender muchas veces, ¿verdad que sí? Eso no sucede, ha sucedido con usted cuando han habido esos cambios en las etapas de su vida. Ahora, yo no sé cuántos años tenga usted, pero por lo menos el que le habla ya está justamente a 2 pasos de llegar a los años 60, a los 60 años, mejor dicho. Y hemos visto a través de los años muchas cosas en nuestra vida que nosotros mismos estamos maravillados de cómo Dios ha podido transformar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra manera de pensar. Cómo Dios ha podido moldear el carácter nuestro cuando hemos sido tan complejos, tan difíciles, tan rebeldes, porque esa es nuestra naturaleza. Esa es la naturaleza suya, la naturaleza mía. Y todos los días tenemos que luchar contra esa naturaleza. Todos los días tenemos que estar apercibidos, estar alerta, porque nuestra naturaleza se levanta como espuma blanqueada para tratar de oponerse a los mandatos que Dios ha establecido. Y cuando estamos hablando pues de Pedro, Jacobo y Juan, estos 3 discípulos que justamente están al borde de tener una experiencia maravillosa con Jesús, una de las experiencias más hermosas que hombre alguno pudo vivir. En este caso fue Pedro, Jacobo y Juan. Una experiencia sorprendente, maravillosa, fuera de lo real, fuera de lo normal, fuera de lo común. Y por eso vamos a abrir la palabra del Señor para estudiarla en esta oportunidad. Mateo capítulo 17, versículo 1 y 3. No vamos a leer todos los versículos de este pasaje por el tiempo, pero vamos a leer 3 versículos que son muy importantes que los analicemos en esta noche. Dice la palabra de Dios, el capítulo 17 del libro de Mateo, el versículo 1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Allí nomás. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Quiero empezar esta conferencia resaltando estas palabras que Pedro expresa al Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, el versículo 4 nos expresa: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Qué interesante que Pedro es el personaje que siempre estuvo cerca de Jesús para hacerles preguntas, pero en este caso no es una pregunta, sino es una afirmación con respecto a la experiencia que estaba viviendo Pedro en esos momentos con estos 2 discípulos que llevó Jesús y con el Maestro. Pedro es el prototipo del hombre y la mujer que siempre están adelante. Vuelvo a repetir, con sus debilidades, con sus defectos, con sus problemas, con sus necesidades, pero siempre están dispuestos a ir adelante. Ahora, hay algo muy importante que debemos notar usted y yo
con respecto a esta parte del pasaje bíblico que más adelante nos expresa grandes cosas del Señor. Y qué aspecto tan importante por el hecho de que Jesús toma 3. La pregunta es, ¿por qué no tomó a los 12? ¿Por qué fueron 3? ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Jacobo? ¿Qué tenía Juan? Si todos eran casi similares, si todos tenían casi las mismas costumbres, eran del mismo pueblo judío, tenían casi la misma experiencia porque la mayoría eran pescadores, agricultores, se dedicaban en esa labor, más Mateo era un publicano y por ahí había un revolucionario. Pero ¿qué es lo que nos muestra la palabra de Dios con respecto a estos 3 personajes? ¿Por qué Jesús separa a estos 3? Esto es muy importante, hermano. Es trascendental que tanto usted como yo evaluemos ante los ojos del Señor, ante la lupa del Señor, si podemos hablar de esta manera. Usted y yo estamos siendo evaluados. Y de todo el equipo, de todo el grupo, de todo el contingente de hombres y mujeres que dicen que temen a Dios, Dios está mirando claramente nuestra actitud, nuestro proceder, nuestra forma, cómo llevamos nuestra vida día a día, nuestro comportamiento, las reacciones que tenemos, cómo enfrentamos el problema de la tentación. ¿Cuál es nuestra actitud con respecto cuando se nos presenta esa tentación que nos agarra débiles? Esto es trascendental que tanto usted y yo debemos analizar. ¿Por qué razón? Porque Pedro era agresivo, Pedro era rudo, Pedro era pescador, Pedro era un hombre que estaba acostumbrado a tener constantemente luchas contra el mar, contra la marea cuando se levantaba y azotaba en la embarcación cuando ellos pescaban. Pedro era una persona que tenía que levantarse muy de madrugada para poder establecer pues su trabajo internamente en el mar de Palestina y ir a la mar y ir con fe para ver si pescaba algo, porque no podía pescar esa noche tampoco, o en esa madrugada tampoco. O sea, Pedro era un hombre formado bajo regímenes completamente rudos, fuertes, fugaces, de modo que Pedro no era una persona probablemente como tú, que trabajas en una oficina, que trabajas dentro de los niveles públicos, o probablemente haces un trabajo pues de negocios. Yo quiero decirte en esta hora, ¿por qué Jesús escoge a Pedro, escoge a Jacobo y a Juan? Si para Dios todos somos iguales, si para Dios todos somos pecadores, si para Dios todos somos arrepentidos. Esto es importante. Estoy hablando de los hijos de Dios, no de los no hijos de Dios. Entonces, es trascendental el hecho del por qué Jesús toma a estos 3 personajes. Ahora, la transfiguración fue una visión maravillosa, una verdadera muestra de la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay algo muy esencial que nos muestra la palabra que Jesús, antes de transfigurarse, antes de llevar a una experiencia a estos 3 discípulos, Jesús ya se había manifestado con ellos. En otras palabras, cuando el Señor quiere mostrarse ante ti de una manera prodigiosa, de una manera sobrenatural, nunca lo hace por hacer, ¿eh? Óigame, por favor, nunca lo hace por hacer. Esto es muy importante que entendamos aún los ministros del Evangelio. Si Jesús te quiere utilizar en sanidad y tú vas a ver
la obra de sanidad que Él opera a través de tus manos, a través de tu oración. Jesús primeramente te prepara para eso. Jesús nunca lo hace al azar. Jesús se toma todo el tiempo necesario para hacernos entender qué es lo que nos va a mostrar Él en el futuro, qué es lo que nos va a mostrar Él el mañana. Se toma toda la atención necesaria. Tenemos un Dios que se preocupa por todas las cosas, de modo que no es un Dios al azar. Nuestro Padre no es un Dios que dice, bueno, ven, José, Pedro, siéntate aquí y aquí te quedas. No, cuidado, no es así. Él te prepara primeramente. Él comparte contigo y Él espera tu sabia decisión, que si lo aceptas o no lo aceptas. Probablemente esto es lo que sucedió para que Pedro, Jacobo y Juan sean llevados a esta experiencia maravillosa y no fueron llevados los otros discípulos. Probablemente, no digo que sea, pero es importante que tomemos en cuenta esto. Más adelante vamos a ver la razón por qué Jesús lo llevó. Pero mire, ¿qué nos dice la palabra del Señor en Mateo 16, 27 y 28? Antes de estos versículos que hemos leído, del capítulo 17, del 1 al 3. Hemos leído del 1 al 3, 1 al 4. ¿Estamos de acuerdo? Pero antes, en el capítulo 16, 27 al 28, dice el Señor, dijo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Cuando Jesús estaba hablando con los discípulos aquí, estaba hablándoles de un evento en el futuro, pero ya estaba les estaba hablando justamente de cosas maravillosas que podían suceder, porque iban a ver a Jesús venir de su gloria juntamente de la gloria del Padre juntamente con sus ángeles. Esto a mí me sorprende cómo el Señor en el capítulo anterior solamente está mostrándoles a los discípulos como quien diciendo, tomen en cuenta, tengan presente, no se olviden que un día yo me voy a ir, pero vendré en la gloria del Padre con los ángeles y vendré a juzgar. Y los discípulos vuelvo a repetir, pareciera que no entendieron, que no comprendieron. No nos habla posteriormente otro diálogo, otra conversación, otras expresiones de Jesús, otros consejos que Jesús le estaba dando a los discípulos, pero sí nos habla posteriormente en el capítulo 17 de esta experiencia maravillosa. Y esto es lo que les estaba tratando de repetir a ustedes, cómo el Señor se toma el tiempo necesario para prepararnos cuando Él quiere hacer algo nuevo en nuestra vida. Esta experiencia fue una revelación especial de la divinidad a 3 de sus discípulos y una afirmación divina de todo lo que Jesús había hecho y estaba por hacer. Quiero redondear la idea. Y quiero que usted le entienda así. Cada momento, cada circunstancia, cada experiencia en la vida tiene siempre un llamado de atención o un llamado oportuno de fe para que usted pueda emprender grandes desafíos en la vida en el Señor Jesús. Cada momento Dios está hablándonos. Cada instante el Señor está desarrollando su influencia espiritual a través del Espíritu Santo, manifestándonos cómo estamos actuando cada uno de nosotros. Cada momento de nuestra vida Dios tiene que ver con cada uno de nosotros. Por algo Él es omnisciente, omnipresente. El Dios que tenemos es un Dios personal, de modo que tú puedes decir, es mi Dios, es mi Dios,
es mi Rey, es mi Señor. Pero esa experiencia que usted y yo tenemos con respecto a ese Dios personal nos llama tanto a usted como a mí a caminar en santidad, a caminar en respeto y obediencia. Y aquí está la diferencia, porque cuando Dios se presenta donde nosotros para darnos de repente promesas de fe para el mañana, para concedernos quizás anuncios que tienen que ver con lo que va a suceder dentro de pocos días, usted y yo no los escuchamos cuando estamos en pecado, cuando estamos en falta, cuando estamos afanados por esta vida, cuando no estamos quietos, cuando no descansamos en el Señor. Y vuelvo a repetirle, pareciera que los demás discípulos no fueron llevados a esta experiencia maravillosa con Jesús porque estaban en esa condición, pareciera. Pero más adelante vamos a ver de una manera así frontal cuál es la razón por qué estos discípulos también fueron tomados en cuenta y no los demás. Entonces fue una revelación maravillosa. Ahora, la transfiguración fue un anticipo del cielo mostrado en la tierra a 3 de sus discípulos que estaban haciendo sus participaciones desde el punto de vista comunes en la sociedad. Y esto nos hace ver a cada uno de nosotros que Dios no nos quita las responsabilidades que tenemos cada uno, valga la redundancia, cada uno de nosotros dentro del contexto social. Cabe resaltar que tanto usted como yo tenemos compromisos delante de Dios y con la familia que debemos desarrollar, pero esto no debe impedir que usted tenga una relación estrecha con Dios. Está bien, usted desarrolle su compromiso, pero usted pensando en Dios. Usted desarrolle su compromiso con el trabajo, con la labor social, con las responsabilidades desde el punto de vista dentro de la familia, pero sus pensamientos no deben dejar de pensar en su Padre Celestial. Porque es ese momento, es en esos momentos que Dios puede estarle hablando. Y usted por estar distraído o distraída, no escucha la voz de Él. Cabe resaltar, vuelvo a repetir, la responsabilidad que tenemos. Pedro, Jacobo y Juan eran personas tan iguales como usted y como yo. Probablemente eran más defectuosos que los otros discípulos. En el caso de Pedro, Pedro siempre se equivocó. Pedro siempre estuvo cometiendo errores. ¿Se acuerdan que anteriormente vimos que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás? Claro que no le dijo a Pedro, sino a la influencia espiritual que había dominado a Pedro para que le dijera que no era necesario que él vaya a la cruz del Calvario. Por supuesto que sí, así fue. Sin embargo, a ese mismo hombre que le expresó esas palabras, le entrega la llave del reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Jesús? Jesús no se equivocó. Quienes nos equivocamos somos nosotros. Pedro tenía siempre muy buenas intenciones en el corazón. Pedro adoró, sirvió, glorificó, siguió al Maestro con todo su corazón. Que cometió errores, sí, y los cometemos todos nosotros. Por ello, amado hermano, amada hermana, cuando usted vea errores en sus hijos, entonces diga quién lo crió. Los errores son de usted, porque usted lo crió. Cuando usted quiera mostrar los errores a su esposo, a su esposa, mírese usted primero en el espejo. Miremos nosotros en el espejo, porque nosotros nos equivocamos. Mire, he empezado esta conferencia y cuántos errores he de tener. ¿Cuántos errores he de tener que el Señor probablemente me está poniendo aspas a mí? Pero, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el anhelo? Es enseñar, es compartir,
es hablar de este libro precioso que nos dejó el Señor, grabando sus grandes enseñanzas para desarrollarnos en la vida. Y si el Señor Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y no tomó a los otros discípulos, ¿no cree que hay una respuesta? ¿No cree que hay un concepto ahí? ¿No cree usted que por algo tomó a esos tres y no los llevó a los tres para predicar? Note, sino para que Él se transfigure, para que tanto Pedro, Jacobo y Juan vean la gloria de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Si está a un hermano a su costado, a su hijo, a su esposo, mírelo. O sea, el Señor tomó a Pedro, a Jacob y a Juan para que ellos sean testigos de que Él se transfiguró. En otras palabras, quiero decirle de una manera así directa, lo llevó para tener unos segundos en su reino. No, ¿cómo conversó con Moisés? ¿Se da cuenta o no? Ellos vieron que Jesús estaba compartiendo con Moisés. Ellos vieron que Jesús compartió en esos momentos de una manera clara con Elías y con Moisés. Moisés había muerto años, Elías también. Sin embargo, lo vieron. Qué hermosa experiencia, ¿verdad? ¿Y por qué los tres? Y no los 11 o los 12. ¿Por qué los tres? ¿Se da cuenta que Jesús no hace diferencia de personas? Pero Jesús está buscando corazones dispuestos a honrarle, a adorarle, a servirle y a hacer las cosas como Él las ordena. Hacer las cosas como Él las ordena. Y cuando Jesús va a tomar de todo el grupo de los discípulos para hacer algo especial, va a tomar aquellos que tomaron las herramientas necesarias cuando Él las dio. Jesús estuvo con todos los 12 discípulos. Jesús estuvo predicando y anunciando a miles de personas. Pero dentro de los miles de personas y dentro de los 12 discípulos, Él tomó a 3 para mostrarles esta experiencia maravillosa de los miles que son llamados, de los millones que son llamados, de las diferentes naciones, de todo el mundo. Puede llamar a otros 12, a otro puñadito, y dentro de ese puñadito va a llamar a otros, aquellos que verdaderamente están en la presencia de Dios y están obedeciendo y respondiendo al llamado de Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué hago una pausa aquí? Porque tanto usted como yo estamos en la labor de los hombres y mujeres que estamos preparándonos para el reino de los cielos. Y debemos tomar bien en cuenta esta experiencia de estos 3 discípulos. Debemos considerar que somos llamados a cuidarnos de una manera muy disciplinada, muy responsable. Dios no nos va a llamar cuando nosotros nos encontramos coqueteando con el mundo, cuando nos encontramos peleando con los hermanos, criticándonos unos a otros. Dios nos va a llamar cuando nosotros hemos sido vasos frágiles, de barro por supuesto, pero dóciles para ser moldeados por el Maestro. Y esas vasijas de barro que somos nosotros, Él ha puesto sus perlas preciosas que son la palabra de Él para desarrollarnos en esta vida conforme a su preciosa y hermosa voluntad. Esto es un jalón de oreja para nosotros. Amén, hermanos. Entonces es importante esto. Quizás
El hecho de que ellos, tanto Pedro, Jacobo y Juan, quizás quizás el hecho de ser como nosotros, verdaderamente les llevó a ellos una condición muy difícil para poder obedecer al Maestro, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizás a usted le cueste más que a mí. Bueno, en el caso nuestro, ya pues tenemos unos años cargaditos en el Señor, ¿no? Y aún nos cuesta, hermano, nos cuesta. Y tengo que ser sincero delante de Dios, no es fácil renunciar, no es fácil decir no, cuando las cosas se ven de una manera, quizás desde el punto de vista positivo, con respecto a cualquier labor o cualquier acción que debes tomar con respecto al futuro. No es fácil, pero sin embargo, si Dios lo ordena, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque tenemos que adorarle, alabarle, glorificarle, exaltarle. Ahora, más no sabemos de los discípulos por qué el Señor los llamó, pero probablemente era esta la razón. Pero aquí tenemos la razón importante, la razón fundamental, y aquí sí debemos tú y yo obedecer. 17, 1b nos va a decir esta parte de la palabra. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Jesús aquí iba al monte. Vayamos a Lucas capítulo 9, versículo 28b, y vamos a darnos cuenta qué nos dice Lucas. Lucas capítulo 9, 28b, nos va a decir esta expresión más directa. El Señor lo muestra aquí de una manera más profunda. Dice el versículo 28, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte, ¿a qué? A orar. Subió al monte a orar. Qué interesante, ¿no? Esto nos dice Lucas. Mateo no lo contempla, solo dice se fue al monte, ¿no? Se fue al monte a orar. ¿A orar con quién? Con Pedro, Jacobo y Juan. ¿Se ha dado cuenta que en algunas partes que Jesús oraba, los discípulos estaban durmiendo? Sí se ha dado cuenta, ¿verdad? En algunos registros bíblicos nos muestra esto, que mientras Jesús estaba orando, los discípulos estaban durmiendo. Entonces, en este caso, toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva a orar. Jesús dijo, ellos están preparados para recibir esto. Ellos están preparados porque siempre están acompañándome a orar al Padre. Ellos están preparados porque están dispuestos a renunciar a todos los apetitos del mundo y separar un tiempo diario para estar en la presencia de mi Padre. Hermano, hermana, este mensaje es para ti y para mí. Ellos están preparados porque ellos están dispuestos a dejar todo y separar ese tiempo para estar con mi Padre. Ellos están preparados porque no están poniendo las cosas en la cosa de abajo, sino en las cosas de arriba. Y disponen su corazón para tener ese tiempo para estar en la presencia de Dios. Algo muy importante que nos muestra el Señor. Ahora, usted y yo, dice la palabra de Dios, que somos hijos de Abraham. Y Abraham tenía por responsabilidad primeramente reconocer a Jesucristo como a Dios omnipotente como su Dios. Y Abraham, dice la palabra del Señor, que le dio los diezmos de todo al Señor. Y todo es todo. Y Abraham también le dio los diezmos del tiempo al Señor. Si el día tiene 24 horas, ¿cuánto le corresponde al Señor? Pregúntele al hermano que está a su costado. ¿Tú le estás dando los diezmos del tiempo al Señor? Es una pregunta que debemos hacernos.
Es una pregunta que debemos responder delante de Dios. Y es una pregunta que debe llevar a cabo una actitud, una reacción. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Doblemos nuestra rodilla delante del Maestro. Vayamos y todos los días no perdamos el compromiso de estar en su presencia. Los discípulos, tanto Pedro, Jacobo y Juan, pareciera que no se dormían, por eso lo llevó a orar. Y el Señor Jesús sabía que tanto Juan, Jacobo y Pedro iban a acompañarle a orar y no se iban a dormir. Entonces lo llevó para que ellos puedan disfrutar una experiencia maravillosa que los otros probablemente se quedaban dormidos. Gloria a Dios por ello. Ahora, ¿por qué es necesario esto? ¿Por qué es necesario esto? Porque la palabra de Dios está dicha, está manifestada como la palabra de Él, para que Dios nos hable a ti y a mí. Es a través de esta palabra que Dios nos habla, que Dios nos expresa cuáles son los cánones de nuestra conducta, cuáles son las reglas, las normas de nuestra conducta. Pero es la oración, la forma que Dios creó y estableció para que usted y yo hablemos con Él. Él nos habla a través de su palabra, nosotros hablamos con Él a través de la oración. Y debemos de todas maneras hacerlo. Si usted no está leyendo la palabra todos los días, usted está débil espiritualmente. Usted no está tomando el alimento espiritual necesario diariamente. ¿Por qué razón? Porque a través de la palabra de Dios, Dios le va a hablar a usted y me va a hablar a mí. Todos los días debemos estar alimentándonos de la palabra del Señor, pero también todos los días debemos estarnos comunicando con Él. Si usted y yo dejamos de comunicarnos con Él, ¿con quién nos comunicamos? Atiéndalo, por favor. ¿Con quién nos comunicamos? La única forma que usted y yo tenemos para comunicarnos con Dios es a través de la oración. Las demás formas, no podemos comunicar con el mundo, no podemos comunicar con el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. La única forma que nos da la seguridad que usted se ha comunicado con nuestro Padre es a través de la oración. Y sin embargo, no estamos tomando en cuenta. Sin embargo, no queremos ser partícipes de esta bendición. Hágalo, hágalo. Por esa razón, entonces, a través del estudio, nosotros llegamos a la conclusión que Jesús llevó a estos discípulos, porque estos discípulos iban a ser responsables de la labor que iban a ejecutar. Los demás no habían aprendido. Estos discípulos sí habían aprendido a tener una relación estrecha con Dios, una relación constante con Él. Y Jesús los estaba mirando, los estaba viendo. Gracias a Dios por ello. Y bueno, esta labor es una labor que a medida que usted y yo desarrollamos, vamos dándonos cuenta cómo Dios va haciendo madurar nuestro espíritu. Cada uno de nosotros somos un depósito que vamos llenando en la vida. Y usted está constantemente en ese depósito albergando situaciones, experiencias, probablemente de repente actitudes de las personas contra usted. Situaciones como, por ejemplo, que han levantado calumnia contra su vida, un familiar lo atropellaron, experiencias que vamos acumulando diariamente y ciertas tensiones que muchas veces van cargando nuestro espíritu. Y esas debemos entregarlas al Señor, debemos compartirlas con Él. Ahora, lo que estoy tomando como ejemplo son los ejemplos que en estos momentos nos vienen a la mente, nos vienen a la memoria, pero que debemos considerar tanto usted como yo,
que dentro de la relación que tenemos con Dios, tenemos que ser responsables con respecto a nuestro compromiso con el Señor, de comunicarle a Él todo lo que concierne a la responsabilidad que tenemos. Amén. Entonces, de esa manera, tanto usted como yo tenemos que desarrollarnos dentro de la amplitud de todo lo que el Señor nos muestra. Usted y yo tenemos que desarrollarnos. ¿Para qué? Para adorarle y alabarle, para glorificarle y exaltarle como Él ordena en su palabra. No siga cargado, no siga tenso, no siga llevando esa carga oderosa que le pesa en el corazón, y no siga cargando tampoco pecados ocultos delante de Dios que no los ha entregado y que sin embargo los tiene allí, porque usted coquetea con los pecados. Usted ha decidido entregarle todas las áreas al Señor, pero esa área más débil no se la entrega. Déselo al Señor. No se haga problemas. Bueno, se acostumbró años a hacer eso. Déjela al Señor. Usted ha visto que a través de esa experiencia pecaminosa, de esa experiencia donde se enloda en el charco cenagoso del pecado, usted dice que es exquisito, delicioso, pero sepa usted que también la Biblia dice que eso lo puede llevar a la condenación eterna. De modo que presente al Señor ese problema y sea fuerte, valiente y deje de continuar en esa vida pecaminosa, porque esto puede ser el problema del por qué usted no se acerca a Dios. Porque en cuanto nosotros nos acercamos a Él, el Espíritu Santo nos dice: has pecado, y has pecado en esto, o estás en este pecado. Pues no resistamos al Señor, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo y pidamos perdón y hagamos las cosas que nos corresponden hacer. Amén. Entonces, de esa forma vamos nosotros a establecer esa relación clara y decidida para poder adorar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya estamos terminando y quiero compartir esta parte, ¿no? Importante que debemos considerar tanto usted como yo. Las tradiciones pueden decir muchas cosas, los hombres pueden decir muchas cosas, pero la Biblia nos marca aquí claramente que Jesús, dentro de mucha gente, tomó 12, pero en esta oportunidad toma 3 para llevarlos a una experiencia extraordinaria que lo marcó para toda la vida, para llevarlos a una experiencia especial. Vuelvo a repetir, Jesús no hace división, Jesús no hace diferencia, Jesús no pecó, Jesús no es como nosotros. Si llevó a Pedro, Jacobo y Juan, es porque ellos habían dado muestra de fidelidad en esta área, para la gloria y honra del Señor. Queremos agradecer a Dios entonces en esta noche por habernos dado pues la oportunidad de estar con usted a través de este medio, darle la gloria y honra al Señor y la gratitud también a nuestro hermano Jesús David Chipana Rojas, que está con nosotros. Gracias, mi amado siervo del Señor. Él dice amén, gloria a Dios, bendiciones, amado Pastor Dino. Gracias por este mensaje. Le damos la gratitud al Señor, la gloria a Dios. Y también Ruth Sánchez, yo te conocí muy niñita, ahí en Mavila, Puerto Maldonado. Saludos para el pastor Gregorio y para la pastora Carmen, unos grandes amigos. Ellos están en Chincha, por supuesto. ¿Cómo está, Pastor Dino? Le pido oración por nuestros padres. Hoy se encuentran delicados de salud. Vamos a orar, ¿te parece, Rebequita? Oramos por Pastor Sánchez en estos momentos y por Carmen Mayorga, por la pastora. Vamos a orar en estos momentos. Ruth, por favor, inclina tu rostro. Padre Dios nuestro, queremos agradecerte por este tiempo especial que nos das. Tu siervo y tu sierva están mal de salud en Chincha.
Queremos clamarte, queremos suplicarte, Dios, por la vida de nuestro hermano José, Pastor José Gregorio Sánchez, y la vida de la pastora, Señor Carmen Sánchez Mallorca, Señor, para que tu Espíritu Santo tome el control de su vida, Señor. Padre, manifiéstate en su existencia, muéstrales tu gloria, Señor, restaura su salud, levántalos para tu gloria y tu honra, Señor. Encomendamos en tus manos su vida, la vida también de sus hijos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Entonces estamos agradecidos al Señor por este tiempo tan especial que nos ha permitido el Señor en esta noche. A nuestro hermano pastor Javier Morán Torres, Jorge, Dios te bendiga, amado pastor. Mariana Mercedes Martín, a nuestra hermana Dilma Rosa Valentín. Dilma, felicidades por tu cumpleaños el día de ayer. Bendiciones, hermana. Que el Señor te siga bendiciendo. A Denis Medrano también la saludamos. A Isabel Vera Aguilar, Isabelita, Dios te bendiga. Bendiciones para Chiclayo. A Samuel R. Franco, a Mario Barrera y a Sergio Castillo. Un abrazo a la distancia. Como también queremos saludar en estos momentos a Aurelia González, a la Iglesia Cristiana Ministrando. Le damos la gloria y la honra al Señor y la gratitud por haber estado con nosotros en esta noche compartiendo este tiempo especial y llevando a cabo este estudio de la palabra de Dios. Dios le bendiga, nos encontramos el día de mañana.